Hermanos, que el Señor les bendiga en este día, sean todos bienvenidos. Gracias al Señor que nos permite una vez más estar reunidos en el lugar que Él ha dispuesto para que como familia, como cuerpo, como iglesia podamos reunirnos. Vamos a seguir con la exposición del Evangelio de Mateo, estamos en el capítulo 12. El pasaje de este día es Mateo 12, versículos 15 al 21. Sí. Antes de iniciar, quiero expresar mi agradecimiento por los mensajes a través de las redes sociales, por felicitaciones por nuestro aniversario. La semana pasada que el hermano también lo anunció, estábamos mi esposa y yo sentados los dos meditando y pensando. Yo estaba pensando en Miguel Valenzuela y mi esposa me dice, yo estaba pensando en abril y no concordaban las fechas. La realidad es que no sabíamos que tenían la fecha ustedes también de nuestro aniversario. Pues gracias de antemano, fue algo chusco para nosotros porque estábamos pensando en otras personas, pero gracias por las felicitaciones. Leemos el pasaje para entrar a la exposición de este día. Dice Mateo, capítulo 12, versículo 15 al 21. Dice de la siguiente manera: Mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí, y muchos le siguieron, y los sanó a todos, y les advirtió que no revelaran quién era él, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Mirad, mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. No contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria a la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, en esta hora, Padre, estamos aquí reunidos, Señor, con el propósito de alabar y bendecir tu santo nombre, Señor. De meditar en tu palabra, Señor, y deseando también, Señor, que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y provoque el cambio que tú quieres que se haga, Señor, en cada persona, Padre. Te agradecemos de antemano las bendiciones que hemos recibido de ti, Señor, la oportunidad que me das de estar aquí al frente y compartir tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Bien, la semana pasada estuvimos hablando un poco de este pasaje. Sabemos el contexto de lo que está ocurriendo por la manera que empieza el versículo 15. Hay un acontecimiento anterior en el cual hay una confrontación, vamos a verlo de esa manera, entre los que proclamaban una religión, en este caso los fariseos, y Jesús. El capítulo 12 está hablando de una oposición religiosa. Como vemos, los fariseos se han opuesto a Jesús de diferentes maneras, pero el último pasaje vemos que va más allá la confrontación, porque el final de esa confrontación provoca que los fariseos saquen a relucir lo que realmente traen en su corazón. Por lo que dice en el versículo 14, dice: pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle. La idea es cómo matar, buscar la manera, cómo matar, cómo deshacerse de Jesús. Jesús actuando de manera prudente, mostrando realmente el corazón que él tiene, se aparta de ahí, no quiere entrar en conflicto, se aparta. A la misma vez le pide a las personas que lo siguen que no revelen quién es él. Y entramos al pasaje de hoy, que es el verso 17, dice: para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías. Vean cómo van ocurriendo las cosas. En los primeros versículos, el Señor confronta a los religiosos, en este caso fariseos, y les llama la atención precisamente por no ir a las Escrituras. En el versículo 3 les dice la primera pregunta, dice: ¿no habéis leído?
Versículo 5 lo vuelve a repetir. ¿No habéis leído en la ley? O sea, no han escudriñado las Escrituras. Sabemos que en los primeros capítulos del Evangelio, lo que es conocido como el Sermón del Monte, el Señor exhorta a los oyentes ir a las Escrituras, escudriñar las Escrituras. Y eso es una exhortación para todo cristiano, para todo hermano que quiere conocer a Jesús. No hay otra manera de conocerle, ¿sí? Si nosotros queremos ir a conocer a Jesús y experimentar a Jesús en nuestras vidas, pues tenemos que ir a las Escrituras. Y es el mensaje de este día que Él hace. No han escuchado, no han leído, no han ido a la historia de las Escrituras. Y como vemos que Mateo, sabemos la historia de él, era un publicano. Él fue rescatado por el Señor Jesucristo. Eso lo vimos en el capítulo 9. Cómo el Señor lo llama, lo atrae, que es la obra de salvación en la vida de él. Y ahora Mateo, un publicano, él va a demostrar con las Escrituras precisamente quién es Jesús, ¿sí? El tema sigue siendo el mismo. Vamos a ver el carácter del siervo, segunda parte, basado precisamente en la profecía que Mateo trae ahora a relucir. Los fariseos se jactaban de conocer la ley, de conocer las Escrituras, pero lo hacían externamente, aplicando reglas, aplicando cosas extrabíblicas que no estaban en la Escritura, y el Señor les enfatiza la necesidad de ir a las Escrituras y observar a través de todo lo que es la ley del Señor, como lo que Él pide es misericordia antes que sacrificios. Los fariseos estaban enfocados más bien en hacer lo que es lícito, pero no en hacer lo que es bueno, ¿sí? Pablo más adelante también lo expresa precisamente en que no todas las cosas pueden ser lícitas para hacer, pero no todas convienen. Entonces debemos de procurar hacer lo que es bueno, lo que es correcto, conforme a las Escrituras, para poder agradar al Señor. Entonces, Mateo nos lleva a la historia, a la profecía que está en Isaías capítulo 42. ¿Sí? Para demostrar precisamente la naturaleza pasible y discreta de Cristo, Mateo acude a este pasaje, ¿sí? Pero vamos a ver un poco el contexto de ese pasaje. Y vamos a identificar algunas palabras que cambian en tanto a la profecía como a lo que Mateo está diciendo. Y vemos primero un contexto, un versículo anterior de este pasaje de Isaías, capítulo 42, dice el verso 29. Yo uso versión de las Américas, hermanos. Si hay alguna diferencia en su versión, pues, perdón, yo me preparo en esta versión y en base a eso hago la exposición. Dice el verso 29. Dice, he aquí, todos ellos son falsos, sus obras inútiles, viento y vacuidad sus imágenes fundidas. Aquí vemos el final del capítulo 41, ¿sí? Y me llama la atención las palabras que expresa Isaías en el verso 29, y dice, he aquí, todos ellos son falsos, sus obras inútiles. Isaías 42, verso 29, en la parte A. Y me llamó la atención este versículo porque lo que está ocurriendo en Mateo es similar, ¿sí? Los fariseos están siendo protagonistas o queriendo ser protagonistas, queriendo aplicar la ley, pero si vemos el contexto de Isaías, podemos aplicárselo a los fariseos y decir, ellos son falsos y sus obras son inútiles. Y ya viene la aplicación de la profecía en el verso 42. En el libro de Isaías podemos ver varias referencias o profecías tocante a Jesús. ¿Sí? Ahora Mateo está usando este pasaje de Isaías 42, pero hay otros pasajes también que nos muestran también lo que el Señor Jesús haría como siervo ya en el Nuevo Testamento, como el pasaje de Isaías capítulo 52.
del versículo 13, creo, y todo el capítulo 53, ¿sí? Donde vemos una vez más otra profecía acerca del siervo del Señor, ¿sí? El versículo 42 dice: he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. El pasaje de Mateo cambia algunas palabras tocante a esto, ¿sí? Y vamos a ver las palabras que cambia Mateo cuando dice en el versículo 18: mirad mi siervo. Isaías está diciendo: he aquí mi siervo, pero Mateo sustituye la palabra he aquí por la palabra mirad, lo cual hace un énfasis claro. Sabemos que a través del Evangelio de Mateo estamos viendo un rechazo a Jesús, rechazo a su ministerio mesiánico por parte de los religiosos, por parte de las personas que algunos le seguían por beneficios propios porque estaba obrando milagros y sanidades, pero en realidad en su corazón hay otra motivación. Los religiosos también lo están haciendo, van por curiosidad, puede ser, para ver de qué manera poder tentarle, poder desacreditarle, poder impedir el ministerio que Jesús trae. Mateo, basándose en las Escrituras, trayéndolas al presente precisamente de esta situación, habla y dice enfáticamente: mirad mi siervo. Es como si Mateo dijera a las personas: este es el siervo. La profecía se está cumpliendo aquí. No sé, los aires sí están prendidos, yo siento calor. No sé si pueden poner un poco de más frescura. Mateo está diciendo con sus palabras en esta profecía: aquí se está cumpliendo la profecía, aquí está el siervo del Señor, ese siervo escogido, ese siervo amado. He aquí está. Cuando la profecía hablaba de ese siervo, Mateo lo dice en sus palabras: se ha cumplido la profecía. Así como les dije anteriormente, hay otras profecías acerca del siervo de Jehová. Lo podemos ver en Isaías 49, del 1 al 9, Isaías 52, 13 al 53, todo el capítulo 53. Pero Mateo nos lleva a Isaías 42, es el pasaje que él está trayendo al presente. Y aquí vemos también que Mateo, a pesar de ser una persona que viene del mundo, que fue rescatada por el Señor, que probablemente no tiene mucho conocimiento, pero por lo que él trae al presente se ve que él escudriñó las Escrituras, porque la palabra dice: escudriñando las Escrituras hay vida eterna. ¿Sí? Y Mateo lo hace, y él saca las Escrituras para demostrar precisamente a los que conocen la Escritura y que en este momento están siendo ciegos a lo que están viendo. Recuerden que anteriormente vimos que los fariseos estaban actuando de manera religiosa, por lo cual estaban siendo ciegos espirituales, estaban siendo duros en su corazón, y eso provocaba celos y envidias que a la postre toman decisiones fuera de la voluntad de Dios de querer destruir a Jesús, y todo en el mismo día sábado. Entonces, confirmando lo que dije anteriormente, querían mostrar con cosas lícitas para ellos, pero a la vez en su corazón estaban haciendo lo malo. Y observamos un principio tocante a eso: si rehusas hacer lo bueno, vas a hacer lo malo. ¿Sí? Si no nos esforzamos por practicar las cosas buenas, las cosas que al Señor le agradan, vamos a tropezar y vamos a hacer las cosas que a Él no le agradan. Mateo viene y dice: mirad, Él es el siervo, Él es aquel a quien Él ha escogido para salvación. ¿Sí?
Este Jesús que Mateo está exponiendo es el mismo Jesús que Dios ha designado para salvación. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 4. El versículo 4 y dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Aquí vemos que Dios ya estaba predispuesto desde antes de la fundación del mundo que vendría precisamente para hacer la obra que el Padre le encomendó. La presencia del Hijo siervo se vincula con el Cordero predestinado, y lo vamos a ver en Primera de Pedro capítulo 1. Versículos 18 al 20, y dice: sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin tacha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Aquí vemos que este siervo que Mateo está exponiendo aquí y que está aplicando las escrituras, dice: esto se está cumpliendo hoy. Él es el Cordero, Él es el siervo escogido por Dios para traer salvación y traer redención a las personas, y los religiosos, los conocedores, lo están rechazando, están haciendo a un lado la profecía, y Mateo se las está recalcando ahí. ¿Sí? Y vamos a observar entonces las palabras del versículo 18. Hay dos palabras, como les dije al principio, que cambian. Cuando Isaías dice: he aquí mi siervo, Mateo dice: mirad mi siervo. ¿Sí? Aquí vemos que Dios se humilla a sí mismo. La segunda persona de la Trinidad se hace siervo. ¿Sí? No se humilla al hacerse hombre, se humilla al hacerse siervo. Y eso lo vamos a ver en Filipenses capítulo 2. Versículo 8 dice: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos que el Señor Jesucristo, estando ya en la condición de hombre, es cuando Él se humilla para ser siervo, ¿sí? Para ser siervo, para poder servir a la humanidad como un medio redentor. ¿Sí? La humanidad es beneficiada a causa de esta humillación que el Señor está haciendo para traer salvación. ¿Sí? Y esa humillación, esa característica en su carácter, es consecuencia de ser obediente a su Padre, de obedecer 100% a su Padre, de ser obediente. ¿Sí? Por lo cual podemos ver que este siervo amado, siervo escogido, nunca estuvo solo realmente, siempre estuvo el Padre con él. Eso lo vemos nosotros en Juan, capítulo 16, versículo 32. ¿Sí? Nunca actuó por voluntad propia, nunca actuó haciendo su voluntad, sino la voluntad del que le envió. ¿Sí? Mi ministerio es hacer la voluntad del Padre que me envió. Es lo que este siervo proclama en Juan capítulo 4, versículo 34, y podemos observarlo ahí si me gustan acompañar. San Juan capítulo 4, verso 34, dice: Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Sí? Aquí vemos las características de este siervo. Este siervo viene para servir, siendo obediente a su Padre, como dice Filipenses, y obediente hasta la muerte. Estando en una condición humana, se humilla hasta una condición de siervo para cumplir y hacer la voluntad del Padre. Y el Padre expresa las palabras de la profecía. Dice: mirad a mi siervo. Él es el escogido. Él es el que yo he designado para traer redención. Los religiosos han rechazado a Jesús. Los capítulos anteriores que hemos estudiado, vemos que el rechazo ha ido aumentando. Le han atribuido a Jesús los milagros a Belcebú. Han rechazado su deidad al cuestionar
la salvación que Él da, cuando vimos en el capítulo 9, que el paralítico y le dice: tus pecados te son perdonados. Ellos cuestionan la deidad de Jesús, quién es Él para perdonar pecados, cuestionan la obra mesiánica que Él trae al obrar milagros y los atribuyen a Belcebú precisamente. Y están actuando cada movimiento en un rechazo total a Jesús. Pero Mateo, trayendo las escrituras, dice: ese que están rechazando, ese que están despreciando, es el elegido de Dios para traer salvación. Es el escogido, el siervo, primero en una condición de siervo y escogido de Dios. Y es el Padre el que atestigua precisamente todo eso cuando vemos en Mateo capítulo 3, cuando Jesús fue bautizado. En el versículo 17, el Padre viene y se escucha la voz, dice: y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Otra versión dice: en el cual mi alma se complace. ¿Sí? El Padre que trae salvación a través de su Hijo se complace precisamente en la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Como hemos visto, la razón principal de Jesús es hacer la voluntad del que le envió, porque lo hace por amor. Lo hace en respuesta al amor que siente con su Padre y en ser obediente a ese mandato, a esa orden que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Y podemos ver cómo el Señor ha hablado estas palabras y expresa que ese siervo es el amado por Él y Él se complace en ese siervo. ¿Sí? También se complace en Él porque Él es el escogido por Dios, y eso lo vamos en la transfiguración. Cuando el Señor es transfigurado y está ahí, también se escucha la voz y el Padre habla y dice: Él es mi escogido. Lucas capítulo 9, verso 35, si quieren leerlo. En el verso 35 dice que una voz salió de la nube que decía: este es mi Hijo, mi escogido. ¿Sí? Por eso la profecía, cuando habla, dice: mirad a mi siervo a quien yo he escogido. Dios mismo lo expresa con sus palabras en Lucas 9:35 al decir: este es mi Hijo, mi escogido. Y al expresar las palabras: Él es mi amado, también lo hace en Mateo 3, versículo 17, cuando dice: este es mi Hijo amado, en el cual se deleita o se agrada mi alma. Entonces, Jesús siempre estuvo deseoso de hacer la voluntad del Padre, como lo hemos visto en Juan capítulo 4, verso 34, y en ser obediente, y eso demuestra precisamente otro carácter del siervo amado: ser obediente a su Padre. ¿Sí? Entonces, como siervos, hermanos, como hijos de Dios, nosotros también somos escogidos por Dios. ¿Sí? La salvación viene y depende de Dios a través de Jesucristo, en este siervo amado, en este Hijo escogido, para traer salvación a nosotros, pero hay un propósito en el ser llamados. Es en el también ser útiles para el servicio. ¿Sí? Jesús quiere que seamos útiles para Él, para ser usados por Él. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 6. Versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Versículo 17, ahí mismo dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados. Versículo 18, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Y termina el verso 22, dice: pero ahora,
habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. ¿Sí? El creyente es llamado a servir al Señor. ¿Sí? No puede entenderse una vida cristiana sin servicio. El Hijo venía con esa disposición de servir y de agradar al Padre en respuesta a su amado Padre en obediencia. De igual manera nosotros como hijos de Dios también, llamados por Él a disfrutar la plenitud de Dios en nuestras vidas, debemos de llevar una vida de servicio. No podemos llevar una vida cristiana sin servicio. Tenemos que servir. Y aquí vemos el contraste con los religiosos. ¿Por qué? Porque los hombres consideran honor a sus vidas el ser importantes en la sociedad, y es lo que los fariseos religiosos hacían. Ellos querían sentirse importantes, sentir que todas las miradas están sobre ellos, porque eso es la gloria del hombre, llamar la atención, sentirse importantes, pero no es la condición de servicio, porque una condición de servicio de parte de Dios es una condición secreta en la intimidad con Dios, sin provocar escándalo ni llamar la atención. Un creyente verdadero entiende que lo que da sentido a la vida espiritual no es ser importante, sino ser útil para el ministerio. ¿Sí? El Hijo está demostrando siendo útil al ser obediente, y como lo hemos visto en los versículos anteriores, por ejemplo el verso 16 dice: les advierte que no revelen quién es. Él no vino con una propaganda personal, buscando fama, buscando popularidad, sino simplemente hacer la voluntad del Padre en amor y en obediencia. ¿Sí? La dignidad es la condición del siervo y la aprobación que Dios haga de su servicio. ¿Sí? Las cosas en Dios son secretas, personales, en una relación personal de Dios con nosotros, obrando de una manera eficaz en nuestras vidas, y Él haciendo la obra a través de nosotros, como lo está haciendo ahora en el pasaje que estamos viendo. ¿Sí? Mateo, trayendo esta revelación por medio del Espíritu Santo, que le revela precisamente las Escrituras, viene y dice: este siervo que ustedes están rechazando, que ustedes están mostrando algo fuera de lo normal, porque como dice el verso 14, querían destruirle, querían matarle. Mateo viene y dice: a ese que quieren destruir es el amado, es el escogido de Dios, y el Padre se agrada en él, se complace en él, porque él es el amado en quien se agrada su alma. ¿Sí? Dios solo tiene complacencia en un sentido pleno, total, en su Hijo. Y en base a esa complacencia que tiene en su Hijo, también lo tienen aquellos que el Hijo ha salvado. No se complace en todo el mundo, no se complace en todo ser humano. Dios se complace en su Hijo, en Él se agrada su alma, y en aquellos que el Hijo ha rescatado por medio de su sangre redentora. No podemos caer en palabras fuera de la Escritura, de decir que Dios ama a todo el mundo, cuando realmente Dios ama a su Hijo y a quien aquel Hijo ha salvado. ¿Sí? Por eso es que la salvación es a través del Hijo. El Padre así lo ha dispuesto y lo ha hecho. Así Él lo ha testificado en Mateo 3:17, que Él es el amado, como lo hemos leído. ¿Sí? Y dice que ha puesto en el alma de su Hijo siervo el tesoro infinito e inigualable de su infinita gracia y fidelidad para los hombres. Y eso lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 14. Dice: y el Verbo se hizo carne, este es Jesucristo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo:
Este era del que yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Sí? Es a través de este siervo amado, este siervo escogido por Dios, que Él derrama gracia para con los hombres. El Padre se complace en Él como siervo en su obra salvadora, porque vino al mundo para hacer su voluntad, como Jesús lo ha expresado en Juan. Yo hago la voluntad del que me envió. No es mi voluntad propia, no es mis propios deseos o mis propias decisiones, sino que hay una unidad con su Padre y con el Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a Juan capítulo 8, verso 36. Dice: así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Él es el que trae libre en obediencia y trae libertad a los que el Padre le trae. ¿Sí? Sabemos que por naturaleza somos hijos de ira, somos esclavos del pecado. Por eso ahorita les comentaba que no todo ser humano es hijo de Dios, no todo ser humano está en el agrado del Padre, porque estamos en pecado, porque hay pecado en la naturaleza humana. Solamente aquel a quien el Hijo hace libre está complacido con Dios también. Porque si el Padre se complace en el Hijo, en la obra redentora que el Hijo está haciendo, también se complace en aquellos que el Hijo está salvando. ¿Sí? Él es el amado que Dios colma de gracia. Es en el amado que Dios colma de gracia a todo creyente, y eso lo vemos en Efesios capítulo 1, 6. ¿Sí? Todas las bendiciones que estamos obteniendo nosotros, precisamente en el amado que ha sido escogido por Dios. Efesios capítulo 1, versículo 6, dice: para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y si leemos unos versículos anteriores, del verso 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Ese amado que Mateo está exponiendo y está enfatizando, que ese amado es Jesucristo. Es en Él en el cual nosotros como creyentes tenemos beneficios que el Señor trae a nuestras vidas. Y el principal beneficio es la gracia salvadora. La gracia salvadora que Él nos da, ¿sí?, a través de este amado, de este escogido por Dios. Y como lo vemos aquí, Dios se complace en Él. Dice la segunda parte del verso 18: mi amado, en quien se agrada mi alma. Mi alma se agrada en Él. Todo lo que el hombre produzca hacia Dios y todo lo que por gracia reciba también de Dios, se debe a que el Padre precisamente se complace en su Hijo. Por lo tanto, no podemos jactarnos nosotros de que decir que podemos hacer muchas cosas porque no están nuestras fuerzas. No es nuestra fuerza la que lo hace, sino que el Padre lo hace en su gracia, porque se complace precisamente en su amado Hijo. Por amor a su Hijo, derrama gracia salvadora, derrama salvación y redención a todo ser que el Señor rescata. Por lo tanto, siguiendo con el pasaje, vimos que el amado es Jesucristo y que Dios el Padre se complace en Jesucristo, ¿sí? Por lo tanto, lo dota de su Espíritu Santo. Y eso lo vemos en la parte 3 o parte C, como gusten llamarle, del versículo 18, dice: sobre Él pondré mi espíritu. Él le da su espíritu sin medida a su Hijo amado, y eso lo vemos en el capítulo
3 del Evangelio de Juan, versículo 34, dice, porque aquel a quien Dios ha enviado, esto es Jesucristo, habla las palabras de Dios, pues Él le da el Espíritu sin medida. Y es lo que está expresando Mateo en la profecía, dice, sobre Él pondré mi Espíritu. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo es dotado por el Espíritu Santo. Podemos decir, bueno, si Él es Dios, Él debe tener el Espíritu Santo, sí, pero recuerden que tiene dos naturalezas, 100% Dios. Pero aquí el profeta está enfatizando la humanidad de Jesús, que Él es el Redentor, Él es el amado del Padre, por eso viene en una condición de siervo para poder servir. El Padre se agrada en Él y en esa naturaleza humana de Jesús lo dota del Espíritu Santo para hacer la obra que se le ha encomendado. Siempre hay una unidad en lo que nosotros conocemos como Trinidad. Si las tres personas obrando en la salvación del hombre, porque aquí Mateo lo está explicando, el Padre amando a su Hijo como siervo y a la misma vez poniendo su Espíritu sobre él. Y eso lo vimos también en Mateo, capítulo 3, cuando es bautizado, un versículo antes del verso 17, sería el verso 16, Mateo 3, 16, dice, después de ser bautizado Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Este siervo amado es atestiguado por el Padre, y como vemos aquí, el Espíritu Santo viene y es como si el Espíritu Santo también diera un testimonio y confirmara lo que el Padre dice. Él es mi Hijo amado en el cual me complazco. Él es el escogido y el Espíritu Santo viene. Y la idea es que el Espíritu Santo también confirma lo que el Padre ha dicho. Hay una unidad manifestado aquí entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es dotado por el Espíritu Santo sin medida, como dice Juan 3:34. ¿Sí? Y ese Espíritu Santo le capacita al Señor para hacer una obra misionera de parte de Jesús. Y vamos a ver en Isaías 11. Isaías capítulo 11. Versículo 2 y 3 dice, reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni se sentenciará por lo que oigan sus oídos. Aquí vemos la manera que el Espíritu Santo será manifiesto en él, en este amado. El Espíritu viene sin medida y se manifiesta en él. Y Jesús mismo lo declara. Vamos a Lucas capítulo 4. Verso 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Aquí vemos la unción del Espíritu Santo en el Señor. El Espíritu Santo viene, capacita al Señor Jesucristo en su parte humana para hacer esta obra que el Padre le ha encomendado. Por eso dice, mi siervo, mi escogido, mi amado en el cual mi alma se agrada, sobre él pondré mi espíritu. Si llevamos a la aplicación todo esto para nuestras vidas, podemos ver que el cristiano también es amado y es escogido por Dios para hacer esa obra que Él ha iniciado, Él ha hecho. ¿Sí? El profeta anuncia una relación
precisamente entre el Padre, el Espíritu Santo y el siervo, unidos los tres en la obra que Jesús está haciendo. Mateo está confrontando a los religiosos que están actuando de manera egoísta, de manera celosa, por envidia, viendo cómo han sido confrontados por el Señor en este capítulo 12, precisamente por la manera religiosa. Y Mateo les dice, Él es el amado, el escogido por Dios, el Padre se agrada en Él, el Espíritu Santo está en Él para hacer precisamente la obra que le ha sido encomendada. Por lo tanto, podemos ver que en una evangelización que el creyente hace está implícito que los tres participan en nuestra salvación, como lo vemos aquí. El Padre agradándose en la obra del Hijo y el Espíritu Santo atestiguando también esa misma obra, ¿sí? En la obra de redención las tres personas divinas se revelan también y asumen su acción correspondiente en la salvación. Por eso termina el pasaje, el versículo 18. Ya viendo el testimonio del Padre, la confirmación del Espíritu Santo en este siervo amado ahora es, en base a esas tres características, termina el versículo y dice, por eso dice, a las naciones proclamará justicia. En otras palabras, este siervo amado está capacitado para llevar a cabo el anuncio del Evangelio. Y lo vemos en el Señor Jesucristo, al empezar capítulo 4 de Mateo, que empieza a compartir las buenas nuevas. Y en los capítulos que hemos estudiado, y Él mismo capacita también a sus discípulos para hacer esa obra, porque los dota de su espíritu, ¿sí? Y es la capacitación que el creyente necesita también para evangelizar, ser apoyado por el Padre. El siervo amado nos exhorta y nos manda a llevar a cabo esa obra, y el Espíritu Santo a través de nuestras vidas confirma ese ministerio y hace que eso se cumpla. Por eso dice el versículo, dice, a las naciones proclamará justicia. Aquí la palabra justicia o juicio da a entender el Evangelio. Proclamará su palabra de justicia para justificar a pecadores, ¿sí? Romanos 5, versículo 1 dice que somos justificados. Déjenme, no me lo sé bien de memoria. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él anuncia esa justicia que nos trae en paz, o en otras palabras, nos pone a cuenta con Dios, ¿sí? Y cuando habla aquí el evangelista Mateo, dice, a las naciones proclamará. Aquí ya está siendo extensivo que aún en este tiempo el evangelio se expandirá a todas las naciones, ¿sí? También se revelará a los gentiles esa rectitud de la justicia divina y su plenitud para la salvación. Justicia, evangelio, expandido precisamente a todas las naciones, ¿sí? Y eso lo vemos en la obra del Señor. El evangelio que proclamaba Jesús primeramente empezó siendo exclusivo para los judíos, pero a la misma vez estaba mostrando ya su gracia para los gentiles, y lo vamos a ver en Marcos capítulo 3. Aún antes de la gran comisión, ya el Señor estaba viendo para dónde apuntaba precisamente la evangelización. En el capítulo 3 de Marcos, del versículo 6 al 8, es el mismo pasaje paralelo de Mateo, y dice, pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. Jesús se retira al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea le siguió. Pero vean lo que sigue, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro
y Sidón. Tiro y Sidón ya es fuera de Israel. Entonces aquí se cumple también la profecía en el siervo. Al proclamar su justicia a las naciones, cuando se expande ya fuera de Israel, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él, ¿sí? Aún antes de la gran comisión. Pero también el Señor Jesucristo, ya al final del capítulo del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, lo deja plasmado después de cumplir su obra misionera y mesiánica aquí en la tierra, lo deja plasmado en su gran comisión, versículo 19, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La obra evangelizadora de Jesús lleva un propósito: transmitir a sus siervos, a sus escogidos por Dios, para redención y salvación, para la obra de un servicio, con un carácter de amor, de compasión, ¿sí? Y capacitado precisamente, como dice aquí en el pasaje, por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo hará la obra en cada persona conforme el Evangelio sea expandido y predicado. Y vamos a terminar con este pasaje de Juan capítulo 16, versículos 7 al 11, y dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí; de justicia, porque voy al Padre y no me veréis más; de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Sí? Aquí vemos que se cumple la obra, el ministerio de Jesús en el versículo 18, cuando dice: mirad a mi siervo. Mateo lo identifica y les dice: este es el siervo escogido, el siervo amado, que viene a traer una obra de redención. Y el Padre se complace en la obra que el Hijo hace, porque el Espíritu Santo también lo confirma y habita sobre él, para llevar precisamente a las naciones su justicia. Y demos gracias al Señor que esa justicia llegó a nuestras vidas. Esa justicia llegó a nuestros oídos, y el Señor nos ha llamado a pertenecer a ese grupo de escogidos y amados por el Padre a través de su Hijo Jesucristo. El Padre se complace en la obra de su Hijo, no se complace en nuestra obra. Nosotros no hacemos nada que agrada al Padre, realmente no hacemos nada que agrada al Padre. El Padre se complace y se agrada en la obra de su Hijo, y a la vez en aquellos que el Hijo ha rescatado. Oremos, Padre. Padre celestial, te alabamos en este día, te damos gracias por tu misericordia y tu fidelidad, Padre, y por habernos traído también a este grupo de personas escogidas por Dios, y que nos acobija y nos regocijamos en pertenecer a ese grupo de amados por ti, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por la salvación que has traído a nuestras vidas, Señor, y permite que podamos ser precisamente siervos útiles para tu obra, también en compartir con otros lo que de gracia hemos recibido, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre. Amén.